Hola, buenas madrugadas. Ya hemos entrado en el espacio en blanco y llega el tiempo de los misterios, aquí en Radio Nacional. Algo, ya comenzamos cuando son las 2:07, en directo, 1:08 ahora en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y los saludos de todo el equipo en la parte técnica esta noche: Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. Un placer estar de nuevo juntos para llevar este espacio en blanco, como decimos, hasta las 4, las 3 en Canarias, disfrutando de ese mundo que nos gusta. Y saludando a algunos de los amigos que han venido a vernos, algo que se está convirtiendo en costumbre, de Palma de Mallorca, de Asturias, ¿Gijón o Oviedo? Gijón. Han venido a ver el programa, saludos a ellos y a todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en el podcast, en la radio online. Un placer compartir con vosotros este tiempo. Y abrimos canales de comunicación. Tenemos, como siempre, 5 premios para agradecer vuestra asistencia y la ayuda que hacéis en el programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, las redes sociales Blanco Radio en Facebook y en Twitter, y atención, un número nuevo de WhatsApp, muy facilito, 633-448816, repetimos, 633-448816, para cualquier nota de voz que queráis mandar. Y hoy tenemos un tema extraño e interesante que quizá nos pueda dar alguna pista de lo que nos espera. Ahí va un avance. Los primeros minutos del programa. Habrá más, nuevos enigmas que llegarán a nuestro tiempo para buscar respuestas. Ya tenemos todo listo. Esta noche, un futuro tenebroso nos espera. ¿Estás listo para conocerlo? Comenzamos. Mira con qué música te saludamos. Carlos Canales, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Y para mí, como siempre. Abogado, escritor, investigador del folclore y las tradiciones, un hombre del Renacimiento, porque lo mismo hace cerveza, que tienes un montón de aficiones por ahí extrañas y no, si se ocultas. ¿Tiro al arco te gusta también últimamente? No, al arco no tiro nunca. No, pero... A otras cosas sí. Sí, haces libros de historia con Miguel del Rey. Sí. ¿En qué estás metido ahora? Pues en libros, bueno, no sé... Queda tan poco que ya casi hasta se puede anunciar. Mira, lo voy a hacer de todas maneras. Este año es el 25 aniversario de nuestro primer libro, el que hice con Jesús Callejo, Duendes. Duendes. Y se ha hecho una revisión completa del libro, que va a salir ya, prácticamente ya. Y ¿Lo has visto de nuevo, Jesús y tú? Sí, claro, bueno, está redibujado entero por Ricardo Sánchez, que es el que se ha pegado a la paliza auténtica. Y bueno, ahora es el doble, tiene 400 páginas, una barbaridad de libro. ¿Y habéis aumentado seres nuevos? Ha aumentado muchísimo, pero vamos, para nosotros es muy bonito porque es el primer libro que escribimos los dos juntos. Y Miguel y yo, por supuesto, sí, tenemos uno en marcha como siempre, aparte de otras muchas cosas. 25 años hace. 25 años, un cuarto de siglo de Duendes, sí. ¿Y estuvisteis aquí? Estuvimos en tu programa, fue el primero cuando estabas en la calle Bolivia. Sí, señor. Nos llamaste, fue el primer periodista que nos llamó. Y hace eso, una cerveza muy buena. Sí, eso es cierto. ¿Y compaginas un poco tu vida entre aquí y otros países del mundo? Sí, yo trabajo, hago muchas cosas para temas especialmente para América Latina. Estoy por saludar a algunos oyentes que tienes ahora mismo aquí, que están siguiéndonos. En Brasil, en este México. Caso, los que me acaban de escribir son brasileños, están en Sao Paulo, es una profesora de español, cubana, Odalis, saludos.
y todo su grupo, que aquí así hacen oído y van mejorando, el español gracias a ti. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí, son oyentes tuyos habituales, o sea que esta vez coinciden además también que me conocen. Qué bien, qué bien. Vale, y estás en México y en Latinoamérica haciendo cosas, dices, ¿no? Sí, siempre hacemos porque nosotros además en los temas que, aparte por temas profesionales, por los temas que escribimos, tiene mucha relación con el mundo de habla hispana y con América, además desde siempre. Sí, vale, y nos has... traído un tema que a mí me pone los pelos de punta, el transhumanismo, que lo vamos a tratar de saber, pero es el futuro que llega. Sí, fíjate, ya que has citado el tema, es decir, esto surgió cuando yo era profesor, fui 10 años profesor en la Universidad Complutense, en el Máster de Informática y Derecho, y un alumno mexicano, precisamente, fue el primero que sugirió un tema, porque yo daba el módulo de jurismática, que es automatización de despachos de abogados, y sacó un tema interesante, que es cómo va a influir de una manera u otra en un mundo que aparentemente regula relaciones entre humanos, que aparentemente no se ven sustancialmente modificadas por el paso del tiempo. Por ejemplo, el ejemplo que ponía era bueno, es decir, si un romano viene aquí a comprar una vaca, probablemente entenderá perfectamente el mecanismo, porque no hay una gran diferencia. Porque el derecho no ha cambiado. Claro, ha cambiado, ¿no? Pero no tanto como cambian otras cuestiones que nos rodean. Entonces, la cuestión era cómo influirían las máquinas que ya teníamos en las relaciones sociales, en este caso en el derecho, pero en cualquier otro elemento general. Y citó el tema del transhumanismo. El transhumanismo realmente es el grupo de filosofías... No lo adelantes mucho. Vale, lo hablamos luego, que darían como lugar la conversión de los seres humanos en otra cosa, en poshumanos. Ya, pero lo que se anuncia es aterrador, ¿eh? Fíjate que ellos son, o por lo menos eran, porque estamos hablando hace 30 años. Yo publiqué mi primer trabajo, que se publicó, una revista sobre transhumanismo, poshumanismo, en 1997. Con lo cual, hace ya muchísimo tiempo. Y este año, precisamente, en enero, 2018. Se ha cumplido el 30 aniversario de la aparición de la palabra estropía, que es uno de los elementos muy relacionados con lo que vamos a hablar hoy. Y en noviembre, creo en octubre y noviembre, es el aniversario de los postulados de los principios estropianos de Max More. Yeah. Entonces, realmente estamos de celebración, pero son ya muchos años que en realidad se remonta todavía más atrás, con lo cual de lo que vamos a hablar realmente es la evolución del pensamiento occidental puro y duro. También estamos hoy de celebración, celebramos el programa 700 en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Que no está mal, ¿eh? No está mal, y luego quiero que participes con nosotros. Vale. Fíjate, se ha cambiado la vida, nuestra vida, la gente de nuestra generación, con Internet, con las web y eso, cómo nos ha transformado de repente. Lo que nos espera puede ser tremendo, ¿no? Lo sorprendente es que hay un libro muy conocido que se llama Velocidad de Escape, que es del año 92, que es un libro fantástico sobre los movimientos modernos de transformación social. Y lo gracioso es que cuando yo hace poco hablaba, hace unos días en Murcia, dentro del ciclo de Universo Líquido, de este mismo tema, surgió una duda al hablar, ya hablando con los asistentes, que a mí me pareció llamativo. Y es que efectivamente cuando todos estos principios se enuncian a finales de los 80 y nacen como movimiento en los años 90 del siglo pasado, lo cambió todo el 11S y lo que ocurrió después. Ha habido cambios importantes que yo creo que han cambiado de alguna manera algunos de esos elementos extremadamente optimistas que tenían los movimientos transhumanos y los han empujado hacia algunas cuestiones que yo creo que no estaban en principio previstas por ellos, como por ejemplo la aproximación suya al pensamiento político, es decir, la entrada de algunos elementos transhumanistas dentro del pensamiento político. Casi todos ellos son libertarianos, o sea, están muy próximos a movimientos que alguien llamaría, entre comillas, ultraliberales, es una palabra muy incorrecta, pero digamos que son liberales tradicionales en el pensamiento, pero llevados hacia un extremo que rozaría casi el anarquismo. Es decir, la mínima regulación posible del mundo, dado que son gente que ni siquiera quieren ser humanos en el futuro, con lo cual ya lo dice todo. Uh-huh. Y lo interesante del asunto es que subyace profundamente en ellos un deseo muy claro, que es la inmortalidad. O sea, eso está clarísimo. Esta noche vamos a descubrirlo. 900-137-137 en nuestro teléfono. Si queréis saber algún dato de lo que nos depara el futuro, escuchad alguna de las informaciones. Esta noche nos adentramos en futuros inciertos y llenos de enigmas. Viajamos justo hasta un nuevo concepto denominado transhumanismo. Quien nos lo cuenta es Alexander Dugin, analista geopolítico ruso. El transhumanismo actual está ganando popularidad en todo el mundo y sobre todo en Occidente, donde se originó. Su símbolo es un círculo con la letra latina H de human, el ser humano, el signo más.
Los partidarios de este movimiento asumen con entusiasmo todos los datos de la tecnología moderna y llevan la idea de progreso a su conclusión lógica. El perfeccionamiento tecnológico, en su opinión, conduce a la humanidad a un estado de transformación de la especie humana a través de la creación artificial de los seres humanos más perfectos. Esto se logra mediante la perfección de todas las partes del cuerpo humano a través de la sustitución de esas partes por otras artificiales, no distinguibles de las partes del cuerpo y de los órganos. Seres humanos ampliados gracias a la tecnología. Tratemos de conocer algo más de lo que se propone este nuevo método filosófico. Curioso lo que decía el analista ruso, Alexander Dugin, que daba un poco una... Es una pincelada muy correcta de lo que es el transhumanismo en general. El transhumanismo tiene múltiples variantes y hay muchas formas de acercarse a él, pero todos los movimientos transhumanistas, digamos que como resumen, tienen las mismas características esenciales. Es la transformación del ser humano para convertirlo en otra cosa, en seres poshumanos, en algo diferente, es decir, en una unidad distinta. Y la forma de acercarse a ello es múltiple. Digamos que hay una especie de principio general global que sería el último objetivo alcanzable, que eso, en realidad, para mí, esto es un tema ya personal, nace en realidad de cierto tipo de pensamiento científico muy vinculado a la ciencia ficción, o sea, a la fantasía en los años 50-60, que tendrían como objetivo final, bueno, lo que von Neumann llamó el brazo universal o el brazo de Dios. Es decir, la capacidad de que una civilización, la que sea, tuviera el poder en un futuro lejano, o en un desarrollo máximo de su situación, de transformar la materia a escala atómica. Es decir, de tener el control sobre la estructura de modificación de la arquitectura atómica, con lo cual cambiaría la materia. Entonces, ¿eso que sería Alquimia sí, el poder atómica. supremo, es decir, la reubicación atómica, que sería una energía gigantesca lo que tendrías que utilizar y que significaría un conocimiento de la naturaleza del cosmos asombroso, pero que te permitiría el hacer cosas ahora mismo inimaginables, el poder de Dios, o sea, el poder total. Lo que quiero decir con esto es que los primeros movimientos transhumanos estaban muy vinculados a la necesidad del apoyo, porque es verdad que son filósofos, pero la mayor parte de ellos son científicos, de todas las materias, son muy variados, pero digamos que lo que buscaban básicamente es cómo utilizar la tecnología, como bien ha dicho vuestro invitado en la narración, para mejorarnos primero y luego transformarnos en otra cosa. Eso quiere decir que nos podemos transformar de muchas maneras. Por ejemplo, Unkel ha citado lo que llamaríamos habitualmente cyborgs, es decir, organismos cibernéticos, la posibilidad de ir implantándonos elementos artificiales en nuestro cuerpo biológico. Hay formas diferentes de hacerlo, es decir, hay cosas que no necesitarían, por ejemplo, una implantación. Voy a poner ejemplo sencillo. Los exoesqueletos, el uso de exoesqueletos, de máquinas que nos permitieran, por ejemplo, levantar cargas ultrapesadas o movernos a una enorme velocidad o vivir bajo el mar, no necesariamente supondría ninguna alteración en nuestro cuerpo, sería incorporar elementos tecnológicos a nosotros mismos. Para poner ejemplos sencillos, si yo me pongo unas lentillas que me conectan con un ordenador y me permiten proyectar datos en el horizonte como los cazas de combate, por ejemplo, me estoy mejorando, pero estoy mejorando mis capacidades y habilidades, pero no estoy incorporando nada a mi cuerpo, me estoy dotando de elementos externos. Por el contrario, sí, y eso sería otra corriente, yo me inyecto micromáquinas o nanomáquinas a escala microscópica que están programadas para, por ejemplo, corregir enfermedades mías y atacar a las células dañadas o mejorar mis tejidos, estoy insertándome elementos en mi cuerpo que no son míos, pero tampoco pasan a ser estructuradamente míos. En cambio, si me coloco un ojo artificial o un brazo biónico, me estoy incorporando elementos de tecnología a mi propio cuerpo. O sea, estoy convirtiéndome en una máquina en parte. Entonces, todos estos elementos, combinados o no, cualquiera que nos esté oyendo se da cuenta ya de lo que podrían significar en un futuro lejano. Sería nuestra lenta transformación en algo distinto. Imaginemos que en el primer caso, esas máquinas nos permiten corregir, por ejemplo, tejidos dañados o rejuvenecer nuestra estructura. Pues nos haría vivir a lo mejor cientos de años, simplemente porque tendríamos instalado dentro de nuestro propio cuerpo algún elemento exógeno que nos está permitiendo el ir modificándonos para que nuestro daño biológico no se estropee. Quería, antes de un breve resumen de un elemento esencial. El transhumanismo básicamente tiene dos principios esenciales. El primero, que no hay un elemento mágico ni material en nuestra vida que tenga que ver con la trascendencia. O sea, niegan la existencia... ¿Del alma? No del alma, niegan la existencia de un alma en el sentido religioso.
Y lo segundo, consideran, eso es esencial, lo segundo consideran que tenemos el derecho y el deber de poder transformarnos en lo que queramos, incluso ser inmortales, o incluso el abandonar nuestro cuerpo y pasar a otro tipo de soportes, nuestra conciencia alma, si es que existe, que ese es uno de los problemas que tienen. Y el tercero es que, digamos que ellos consideran que somos máquinas bioquímicas muy avanzadas, que tendríamos como 3 partes: un hardware, que es nuestro cuerpo, un procesador, que sea la CPU, que es nuestro cerebro, y un software, que sería nuestro programa, o sea, nuestra alma, conciencia, mente, o como se quiera llamar. Con lo cual, el principal objetivo que ellos se marcaron cuando nacieron en el año 88 y cuando Max More establece los principios del estropianismo, que es una de las principales corrientes transhumanas, se fija especialmente en ese último detalle. Es decir, el objetivo de ellos final sería el poder descargar nuestra conciencia alma, si saben dónde está y logran ubicarla, en soportes no necesariamente biológicos. Eso sería un cambio radical. Carlos Canales, te voy a pedir que vayas más despacito, Vale. porque tu capacidad mental es muy acelerada y hay veces que me dejas atrás. ¿Cuándo nace? ¿88 en Estados Unidos? En el 88, sí. Tom Bell crea la palabra entropía, es un neologismo, la crea como opuesto al principio de la entropía. Y a finales de año, Max More, un filósofo y un investigador de la alta tecnología todavía hoy, porque tiene mi edad, es decir, Max More tiene mi edad, era un crío, cuando lo hace tenía 24 años, pues establece los principios de lo que luego va a ser el movimiento estropiano. El estropianismo es uno de los principales movimientos transhumanos y tiene como objetivo el dotar al ser humano de cualidades y mejoras lo suficientemente avanzadas como para permitirnos vivir mejor, vivir más tiempo, teóricamente ser más felices en el sentido aceptado comúnmente de lo que es felicidad y, por qué no, en un momento dado ser inmortales. Ya. ¿Y tiene vigencia todavía hoy ese movimiento? ¿Hay mucha gente que lo esté siguiendo? ¿Se estudian en universidades? Sí, claro, por supuesto. Son todos científicos de altísimo nivel. Los grandes líderes de los movimientos estropianos, como el propio More, como Anatoly Vislenko, Natalia Visamor, Marvin Minsky, todos los creadores del movimiento estropiano son científicos de nivel altísimo a nivel mundial, todos ellos. Y aparte de ese detalle, es cierto que en general en los últimos años hubo, no un retroceso, pero sí una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta tristeza en el ambiente porque se veía que pasaba el tiempo y alguno de los elementos fundamentales de los que buscaban no se acaba de lograr. Claro, lo que buscan es muy difícil. Sin embargo, es curioso porque, como decía al principio, hace unos días di una conferencia en Murcia sobre este tema también y se me fue a la porra la conferencia 4 días después. ¿Por qué? Porque anunció la prensa que el Instituto Técnico de Viena ha logrado, por primera vez en la historia, replicar el cerebro de un gusano en un ordenador. Explícame eso. Sí, han transformado en código matemático capaz de insertarse en un ordenador la mente de un gusano. Entonces, es verdad que solo tiene 300 neuronas, pero sí, pero ahora mismo no solo replicaron al gusano en una máquina, sino que le dotaron a ese gusano virtual de mejores cualidades. ¿Y lo controlan desde un ordenador? No, hicieron una réplica mejorada. O sea, replicaron la mente del gusano y la mejoraron. La mejoraron, lo cual es una cosa interesante porque el trabajo que hacía este Instituto Técnico de Viena era para mejorar elementos de daño neuronal, por ejemplo, el Alzheimer, imaginemos. Ajá. Y bueno, el hecho de que hayan sido capaces de transportar la mente de un ser vivo a una máquina plantea por primera vez en la historia de la humanidad un problema interesantísimo. ¿La mente replicada del gusano es un ser vivo o es una máquina? Es que no está claro. Entonces, claro, decir, bueno, parecen principios muy sencillos, y lo son, pero esto es un paso gigantesco en la investigación de lo que sería el objetivo final del transhumanismo, que sería la capacidad de volcar nuestra mente, si es que es el alma, que no está claro, de volcar nuestra conciencia-mente a una máquina. Entonces, que sería algo fantástico, porque permitiría generar backups de nuestra propia personalidad, copias de seguridad de nosotros mismos. Y eso da paso a cuestiones muy inquietantes. Imaginemos Las hablaremos. que esto lo vamos mezclando con la capacidad, por ejemplo, de fabricar cuerpos humanos, que se podría llegar a hacer. Un cuerpo biológico, lo fabricas, y le insertas una copia de nuestra persona conciencia. Y si lo hacemos 4 veces, creamos 4 Migueles blancos en la misma fecha, que cada una a partir de entonces llevaría una ruta, una vida diferente. Se abre paso unos caminos muy complejos ya esto. ¿Alguna película de ciencia ficción? Muchas la han tocado. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Primeros informaciones de este tema, que ya veréis tiene muchas derivaciones. Seguimos.
Nómadas. Debajo de toda la ciudad hay catacumbas más grandes del mundo, 2.500 kilómetros. Un mundo subterráneo bajo las calles de Odesa, ciudad ucraniana fundada por un español. José de Rivas propone un proyecto con el trazado de una ciudad nueva al estilo europeo que la zarina acepta de inmediato. Nómadas, con Álvaro Soto. ¿Quieres ver cómo quedó? Te esperamos en las escaleras donde se rodó el acorazado Potemkin. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Sigamos investigando estos ecos de ese futuro próximo que nos promete grandes adelantos. Seleccionamos un fragmento del programa de Radiotelevisión Española Millennium, presentado por Ramón Colón. Lo que ayer era ficción, hoy es realidad y la cosa avanza un día detrás de otro. Leíamos novelas, veíamos películas en los años 60, 70, 80, como precisamente Yo Robot o Blade Runner o incluso Star Wars. Sin embargo, todos esos personajes que aparecían como secundarios, poco a poco se van convirtiendo en realidad. Queremos hablar precisamente de robots, de seres humanos evolucionados y de cuándo se producirán. Robots, seres humanos evolucionados. ¿Hasta dónde nos puede llevar el futuro? Nuestro invitado nos cuenta. Algunas de las intervenciones de los oyentes dicen que Nietzsche nunca empleó el concepto superhombre, sino Übermensch, que significa transhombre. Lo hemos, parece ser, traducido mal, ese concepto, y lo que quería decir es transhombre. Igual estaba hablando ya de esto que estamos... No podía, pero porque no podía ni siquiera imaginarlo. Es decir, la capacidad tecnológica que vislumbró la ciencia a finales del siglo XX no era concebible en el XIX. O sea, Nietzsche no podía pasar del elemento religioso. Es decir, no había un soporte técnico-científico para poder permitir estas capacidades. Ahora sí lo hay, por lo menos se pueden evocar, se puede saber hacia dónde se va. En lo que acabáis de meter habéis dicho una cosa muy interesante. A ver, el transhumanismo no es que lleve un camino paralelo a la robótica y a la inteligencia artificial, es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Claro, es decir, vamos a ver, para ellos básicamente será mucho más fácil que obtener un robot similar a nosotros, el que nosotros nos integremos con un robot. Es decir, sería a lo mejor dotar de nuestra mente una máquina muy avanzada que nos permita hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Es decir, ellos creen en cierto modo, eso sí se apuntaba ya en algunas obras de ciencia ficción de los años 40 y 50 del siglo pasado, que sería muy probable que los robots fueran nuestros sucesores, o sea, que fueran nuestra continuación en el mundo. Pero el transhumanismo lo que considera es que básicamente seremos nosotros quienes nos transformaremos de una manera u otra en máquinas, o sea, nosotros mismos. Es decir, no es que fueran una especie de creación nuestra paralela, sino que serán directamente la evolución nuestra o nuestra integración. Esto es interesante porque abre, aparte de caminos muy interesantes, abre una cosa que filosóficamente a mí me parece muy bonito, y es que permitiría de esa manera que nosotros, si nosotros somos una conciencia-mente que se puede transportar a cualquier otro soporte, sea biológico o no, no solo sería garantizarte una cierta inmortalidad, sino que te permitiría acceder a tipos de vida en lugares donde ahora mismo la vida sería imposible. Vamos a poner un ejemplo tonto. Si nuestra conciencia alma está insertada en una máquina, ¿por qué no podemos andar por la superficie de Marte? ¿Qué más da? Si las condiciones meteorológicas o de clima no nos afectarían igual, o vivir debajo del mar. No, la verdad es que las ambiciones transhumanas en algunos elementos de futuro son exageradas, porque estás planteando una humanidad diferente. Otra cosa, que es el otro gran problema, es que al mismo momento que se desarrollan los movimientos transhumanos, en torno a ellos surgen multitud de elementos filosóficos y de carácter muy interesante que afectan a las relaciones sociales y humanas, que para mí es la parte más interesante del transhumanismo, con mucho. He citado al principio la parte política, que eso es una novedad de los últimos años, pero por ejemplo, algunos de los grupos que se consideran transhumanistas, pero que no son tanto no tan vinculados a la ciencia experimental, sino más a elementos filosóficos, como el ciberianismo de Ruskov, seguidores de Ruskov. Ruskov escribe Ciberia unos años antes, que es una novela, unos años antes de la aparición del postulado estropiano de Moore. Pero los ciberianos tienen, por ejemplo, una teoría muy interesante que, por ejemplo, para este programa, para Espacio en Blanco, es fascinante. Ellos piensan que la humanidad, en realidad,
es un componente esencial de la Tierra. Es decir, van más allá de Lovelock. Lovelock decía, combinan a Lovelock con la teoría de Sheldrake de los campos morfogénicos. Es decir, Lovelock nunca dijo que la Tierra fuera un ser vivo, decía que la Tierra era un mecanismo homeostático, es decir, un mecanismo que se autorregulaba, que tenía capacidad de autorregulación en función del daño que se le causara o de los hechos que le sucedieran. Pero Sheldrake, que ya habla de los seres humanos, va más allá. Sheldrake dice que existe una capacidad en los seres vivos, en los seres humanos, de acceder a determinado tipo de información inconsciente de toda la humanidad. Algo parecido, él lo llama campos morfogénicos, pero eso sería algo muy parecido al archivo acásico, es decir, una especie de existencia del inconsciente colectivo en memoria del mundo. Bueno, los ciberianos van más allá. Para mí es una de las ramas filosóficas del transhumanismo más curiosas. Ellos sostienen que los seres humanos existimos y que por eso está avanzando la tecnología tanto para dotar a la Tierra de una conciencia neuronal. Es decir, somos las neuronas del futuro planeta, que en el futuro actuará como un reloj químico. Los relojes químicos son moléculas que operan, no se sabe bien la causa, en sincronía. Son uno de los elementos de la base de las cadenas de la vida. Entonces, la teoría ciberiana es que en realidad la Tierra nos está utilizando a nosotros o a cualquier ser vivo inteligente que en el futuro, si nos autodestruimos, llegase aquí, o sea, alguien, quien fuera, para dotarse de un cerebro y despertaría y tomaría conciencia de sí misma como planeta. Es una cosa absolutamente fabulosa. Qué curioso. Pero eso se sale completamente del elemento científico-técnico básico, por ejemplo, del estrupianismo, y va por otro camino. Pero por otro camino que a mí me parece interesantísimo, porque da respuesta a algunos elementos muy interesantes sobre el famoso quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, cosas realmente muy llamativas. En tanto que otros movimientos, como el estrupianismo, que es el principal, van más a los elementos meramente científicos. Lo que ocurre que dentro de esos elementos hay algunos que parecen ir más rápido que otros. Sigues en cuestiones filosóficas. Quiero centrarme un poco en esos posibles avances que dotarían al ser humano de capacidades. Claro. Exoesqueletos, eso se está haciendo ya. Me decías que en Maryland hay un laboratorio. Claro, es decir, cuando nace el Instituto Estropiano, cuando es fundado por Max More, él dedica una parte muy importante, algunos de sus seguidores dedicaron una parte muy importante a trabajos que se estaban realizando en temas de apoyo o mejoras de las capacidades humanas mediante la utilización de elementos externos, exoesqueletos básicamente, y multiplicadores de fuerza, de velocidad, de alcance, etcétera. El instituto que citaba es el Instituto de Ingeniería Humana de Aberdeen, pero Aberdeen no Escocia, Aberdeen en Maryland, en Estados Unidos, que trabaja principalmente para el ejército, pero también tiene otras utilidades, por ejemplo, mejoras de movilidad, por ejemplo, para personas tetraplégicas o parapléjicos, o diseño de elementos de visión, por ejemplo, para personas invidentes. Todo ese tipo de tecnología que se ha ido desarrollando en los últimos 20 años ha avanzado mucho. ¿Existe? Mucho. Sí, ha avanzado mucho. Es decir, se puede ver en internet, en cuanto que uno investiga un poquitito sobre esos esqueletos, verá que hay avances ya muy notables. Por ejemplo, para permitir a seres humanos coger cargas muy pesadas o movilidad a personas que tienen daños estructurales que les impide, por ejemplo, les genera una tetraplegia. Entonces, realmente, ahí yo creo que en los próximos 20-30 años nos vamos a encontrar con sorpresas realmente asombrosas. Pero eso sigue sin tocarnos como ser humano. Simplemente nos permite hacer cosas que no hacemos y mejorarnos. Vale. Pero seguimos siendo nosotros. Vale. Decías también que la posibilidad de una lentilla que te comunicara con un ordenador y que la primera transmisión mental a un ordenador se hizo en 1987. Esto es otro tema interesante del estropianismo y de los movimientos transhumanos. Ellos saben perfectamente que la transmisión a la sociedad de las grandes creaciones es mucho más lenta de lo que parece. O sea, la primera lente de contacto, que hemos citado el caso, es de 1885. ¿Sí? Sí. Y el primer fax se mandó en 1851 por telégrafo. ¿Qué me dices? Sí, en la exposición del Crystal Palace de Londres. Es decir, desde que las primeras creaciones se hacen hasta que llegan de manera general a la sociedad, en ocasiones pasa mucho tiempo. La primera transmisión de televisión es de 1906. Entonces, ellos sabían perfectamente cuando se transmitió, un año antes, en 1987, por primera vez se logró la comunicación mental con un ordenador, que eso iba a ser el camino del futuro, que era cuestión de tiempo. En los 30 años que ha pasado se han logrado avances muy notables. Yo creo que sí, probablemente en unos pocos años los seres humanos hablemos con las máquinas, simplemente nos comuniquemos con nuestro propio pensamiento. Simplemente con unos pequeños implantes externos para poder comunicarnos. No creo que sea un gran problema. Esto, sin embargo, afecta a otros elementos que, por ejemplo, no fueron considerados en su momento porque no se habían ni siquiera esbozado. Por ejemplo, en la revolución que ha supuesto para la humanidad los teléfonos móviles, que era una cosa sorprendente, que ha tenido un éxito sorprendente, incluso muy por encima de lo que se pensó en un momento.
Bueno, pues todo esto lo digo porque realmente la tecnología nunca sabemos en qué nos va a sorprender, pero es que el futuro nunca sabemos en qué nos va a sorprender. Y eso es un tema que a los estropianos les ponía muy nerviosos, pero que se han dado cuenta que la realidad es así. O sea, nosotros no tenemos capacidad de controlar nuestro futuro. O sea, nunca sabemos hacia dónde va. Creemos que lo podemos hacer, pero en la práctica no lo logramos. Otra de las cosas que parece ser que se avanzan serían nanotecnología. Claro. Pequeños implantes, aparatos que pueden meternos dentro para curarnos enfermedades, reparar células. Claro, la nanotecnología, Eric Drexler, que es el padre de la nanotecnología, estuvo en Madrid hace unos meses. Y claro, la nanotecnología fue sorprendente porque aunque estaba evocada desde el punto de vista teórico desde los años 50, 60, el desarrollo empezó a hacer realmente muy poco. Y la nanotecnología tiene, aparte de muchas aplicaciones científicas, una muy interesante que es su unión con la biomedicina. Con la medicina avanzada al más alto nivel. Porque el planteamiento que hacen muchos nanotecnólogos de ¿y qué ocurriría si nuestras micromáquinas construidas a escala microscópica, si nuestras máquinas microscópicas pudieran ser programadas para ser insertadas en nuestro cuerpo, por ejemplo, por el torrente sanguíneo, para, por ejemplo, atacar zonas que están enfermas o reparar células dañadas? Pues claro, todo esto que parecía ciencia ficción hace solamente 10 años, 15, está dejando de serlo. Es decir, hay algunas cuestiones en las que estamos avanzando mucho, o porque además se combinan con otro tipo de investigaciones que van en otro sentido. Por ejemplo, sangre artificial, que se podría lograr dentro de muy poco tiempo, o la posibilidad de fabricar órganos para trasplantes, fabricarlos en laboratorio, fabricar riñones, corazones, es decir, que se llegue a ese extremo. Todos estos elementos lo que van a hacer obviamente es mejorar nuestra vida y prolongarla. Pero la cuestión es que todo lo que se haga en esos sentidos repercute de una manera u otra en la totalidad de la humanidad. Es imposible obviarlo. Y eso se dieron cuenta los transhumanos ya en los años 90, porque era imposible no darse cuenta de ello. Es decir, ¿cómo no va a afectar a las relaciones humanas el que, por ejemplo, la gente viva 500 años? ¿O cómo no va a afectar el que sean inmortales? Es decir, evidentemente todas esas cuestiones, o que se puedan fabricar los niños de forma artificial, fuera del útero materno. ¿Cómo esas cosas no van a tener trascendencia? La tienen que tener inevitablemente. Inevitablemente. Entonces la cuestión es, que eso es un pensamiento filosófico y moral básico. ¿Cómo se regula esto? Ahí entra el derecho. ¿Cómo afecta a las relaciones entre personas? Ahí entra el derecho, la política, es decir, todos los elementos sociales y la moral. Lo llamemos como lo llamemos. Entonces, estas cuestiones son importantes. Son importantes porque cualquiera de estos elementos, aisladamente o por separado, si tiene un éxito notable, cambia la humanidad en un minuto. ¿Dónde queda el concepto, no sé si de Dios, de las leyes universales, de las leyes naturales que llevan implantadas en este planeta desde hace millones de años, si de repente se da ese paso? Bueno, el tema que para mí como abogado pues lo das ya en primero derecho, cuando das derecho natural, es un tema de discusión eterna, o sea, porque además depende de la civilización en la que tú te estés moviendo. No todas las civilizaciones humanas opinan exactamente lo mismo, aunque digamos que desde los años 50 del siglo XX... se nos están encendiendo los aparatos, igual las máquinas están empezando a tomar vida. Hay una especie de consenso general, es decir, de principios que los humanos hemos aceptado que son comunes para todos nosotros. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sea una ficción o no, el cumplimiento, el hecho cierto es que enuncia una serie de cuestiones que se supone que toda la humanidad acepta como válidas. Pero esto para el transhumanismo es algo muy relativo. La moral del transhumanismo se rige, como he dicho al principio, por principios de una especie de liberalismo. La palabra exacta sería casi atroz, total, absoluto. Si alguien quiere transportarse una máquina, obviamente el ser humano como tal que tenga a su alrededor podría parecer que le importa muy poco, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Y dentro de lo poquísimo que hay, porque curiosamente ellos no se dedicaban tanto a eso, pero ahora sí, hay dentro de su entorno gente que sí se ha preocupado, la filosofía libertariana que inunda el movimiento estropiano y los movimientos transhumanistas está muy vinculado a algunos elementos del pensamiento clásico del derecho libertario sajón que arrasa el siglo XVII-XVIII. Es decir, tiene ya una tradición larga y notable, o sea, no es una cosa improvisada. Con lo cual, sí hay una base en la herencia nuestra cultural que sostiene todo esto. Otra cosa es que inevitablemente el conflicto lo acabas de crear en el momento que esto se empieza a saber, que esto empiece a tener resultados que sean prácticos. En la práctica ya lo tiene. Lo que pasa es que no lo notamos. Vivimos en el país número 1 del mundo en trasplantes. Tenemos el número de trasplantes y una red fantástica de funcionamiento de trasplantes que se está intentando copiar por otras muchas naciones. Bueno, pues esto mismo hace 100 años sería inimaginable. Es decir, nadie podía pensar en la España de hace 100 años que vivimos 82 años de media. Es que es el doble.
Entonces, el doble en solamente 80 años. Entonces, estos detalles no los notamos porque los tenemos a nuestro alrededor, pero están influyendo muchísimo en nuestras vidas. Déjame que meta otro nuevo elemento, la inteligencia artificial. Estamos dotando a las máquinas de inteligencia, quizá algún día superen al ser humano, quizá el ser humano tenga que... A ver, lo vamos a superar seguro. La cuestión es que aquí hay un elemento de riesgo. Sabes que hace poco, ahora está muy de moda, porque el año pasado ha ocurrido mucho, que bastantes científicos han hecho ciertos avisos de alerta sobre lo que puede ocurrir con las máquinas. A ver, el problema es que es una máquina con gira conciencia de que existe. La progresión de las máquinas, a diferencia de la nuestra, es geométrica. Con lo cual, la evolución que tendrían sería a tal velocidad que nos dejarían en nada en unas semanas. Entonces, ¿realmente eso es una amenaza? No lo sé, pero podría serlo. Déjame que escuchemos un fragmento de una película. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. ¿Pero acaso hemos de confiar en ellos? El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. ¿Cuántos robots han cometido un delito? ¿Cuántos robots en todo el mundo? Ninguno. No existe ninguna conspiración. Esto es un error aislado. Es de la película Yo, Robot. Y últimamente estamos teniendo noticias de que estamos empezando a estar rodeados de ellos, robots en casa, robots que te ayudan a hacer tal y cual cosa. Sí, el problema es que, fíjate, las leyes de la robótica, que a mí me parece una creación genial de Asimov, son del 45, de 1945. Tienen bastante más de medio siglo. Es decir, caminan hace un siglo de tiempo y se enunciaron muy bien desde el punto de vista de lo que sería el postulado humano lógico. Es decir, bueno, esto es lo que tiene que hacer una máquina, que en el fondo es una herramienta que creamos para ayudarnos. ¿Cuál es el problema? Que lo hemos incumplido nosotros. ¿Lo hemos incumplido nosotros? Claro, el uso de robots militares es un tema humano. Somos nosotros los que hemos incumplido las reglas de la robótica cuando se desplegaron los primeros robots militares en campos de batalla modernos. Entonces, claro, al principio es verdad que son robots bajo control humano, básicamente eran elementos teledirigidos, pero algunos gozan ya de ciertos niveles de autonomía bastante preocupantes. Entonces, la cuestión es qué pasará cuando... fíjate, hay un detalle interesante. Tú has citado Blade Runner. En la novela, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y en la película hay un detalle muy interesante. Si te fijas, el grupo de replicantes a los que persigue el Blade Runner, es decir, tienen una característica muy curiosa. Tienen 2 profesiones. Solo 2. No se cita ninguna otra en la película. ¿Son militares o son prostitutas? Es decir, tienen 2 funciones útiles para la humanidad, pero de carácter muy simbólico. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque uno de los elementos más interesantes de la robótica de androides, o sea, de la réplica de seres humanos, es decir, máquinas que nos imiten, es precisamente ese. ¿Qué ventaja tiene que un robot sea igual a nosotros? O sea, digo de aspecto. Bueno, pues tiene una esencial. Es que da menos miedo un robot igual que nosotros que un robot parecido al Terminator cuando le quitas el pellejo humano. Yeah. Es decir, da mucho más miedo. Entonces, es verdad que algo que se nos parece mucho más familiar, pero por otro lado también tiene un elemento muy inquietante. Entonces, eso depende de las civilizaciones. Hay una cuestión muy curiosa, que en Japón, por ejemplo, donde se utilizan robots humanoides para la atención en los hoteles, en algunos, que ni siquiera son robots completos, son a lo mejor medio cuerpo. En la filosofía sintoísta japonesa eso encaja muy bien. No tiene ningún rechazo, no se genera ningún rechazo social. Sin embargo, en Occidente, cuando se ha intentado, genera cierta incomodidad. Y por eso los hacen a imagen y semejanza. Es que es una teoría que no está clara, es decir, no se sabe hacia qué caminaremos. Lo que está claro es que la ciencia está intentando dotar a las máquinas de inteligencia, cada vez más avanzada. Eso es clarísimo. O sea, se está buscando, es profesor. La cuestión es qué consecuencias puede tener el que las máquinas nos llegaran a superar, cosa que tarde o temprano harán si seguimos la evolución que llevamos. Y sobre todo, volvemos al problema esencial. ¿Dónde está la barrera, porque no la acabamos de encontrar, de la conciencia? ¿Dónde nace de verdad el que nosotros seamos conscientes de lo que somos? Hay un libro del que fue el premio Nobel de literatura de Golding, que se llama Inéditos los herederos, donde él sigue la historia de una tribu neandertal
Entonces, él hace una invención, o sea, porque no hay ninguna prueba de ello. Él dice en la novela que los neandertales en la novela no tienen conciencia. Es decir, tienen inteligencia, pero no son capaces de proyectar, por ejemplo, su futuro, es decir, tenemos elementos de riesgo que son propios de quien tiene una conciencia al estilo de los sapiens en la novela, que son cromañones. Bueno, pues esto no se sabe con seguridad, pero sería un elemento interesante del futuro cuando hablemos de máquinas. ¿Cómo se dota una máquina de conciencia? Es decir, ¿dónde está la barrera? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, eso no se sabe, y ahí el estropianismo ni ningún movimiento transhumano tiene la respuesta, porque pura y simplemente no lo han alcanzado. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Los últimos datos de esta historia que estamos contando, de ese posible futuro que nos espera, ya veréis. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, interpretada como positiva. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de Tecnologías, desde las drogas de diseño hasta la informática, desde la nanotecnología, la cirugía o la criopreservación, permiten esperar resultados insólitos en el perfeccionamiento y la prolongación del ser. Los extropianos tienen por lema: congela tu cabeza para salvar tu culo. Mediante la criopreservación, el contenido del cerebro o de la memoria se volcaría en un CD-ROM y así el individuo sustanciado en una supermáquina se salvaría para la eternidad. Esta es la fe, no una fe en Dios o en divinidades abstractas, sino en una trascendencia limpia que brinda con rotundidad la técnica. Conozcamos algo más de todo ello. Tremendo lo que dicen, ¿no? Congela tu cabeza para salvar tu culo, que esto es algo que ya se está haciendo ahora, la criogenización. Bueno, no en la medida de lo que les gustaría a ellos, pero cualquier elemento les puede valer. En principio el resumencito está muy bien, porque fija de una manera muy sencilla lo que serían los postulados básicos de lo que pretenden lograr, que es justamente eso. Es decir, la no existencia de creencias en divinidades abstractas, sino en la posibilidad que la tecnología nos ofrece para precisamente eso, vivir eternamente de una manera u otra. Claro, eso obedece modelos nuevos que han ido cambiando con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, la forma de lo que ellos consideran inmortalidad ha ido cambiando. Ahora ya no se fijan tanto en la inmortalidad biológica, sino a lo mejor en que nuestra mente pudiera recrearse en un universo creado por nosotros mismos, un universo virtual, en el cual nosotros podamos desarrollar vidas como si fuera, vamos a poner una más sencilla, un increíble y sofisticado videojuego en el cual nosotros nos insertásemos y que eligiésemos una vida en él. Entonces, esto que sería como crear una Matrix por nosotros mismos, pero Matrix virtual, o sea, sin necesidad de elementos físicos de ningún tipo, sería una forma de tener una inmortalidad distinta. Una inmortalidad que tú necesitarías de un soporte en el mundo real para poderlo mantener con vida. Es una cosa realmente compleja. Incluso llegaron a apuntar los elementos al revés. Es decir, darle la vuelta a una máquina que adquiriera inteligencia artificial que en un futuro muy lejano, si pudieran construir máquinas capaces de reubicar la materia, pudiera entrar en nuestro universo. Se hicieran lo justo la vía contraria. Son campos tan absolutamente infinitos que podríamos estar hablando un año entero. Una locura. Para terminar, ¿cómo podemos prepararnos, no sé si defendernos de toda esta historia que nos viene? ¿Y dónde queda el concepto ese del alma? Lo que nos diferencia teóricamente de las eso es lo que no hace algo diverso. Es lo que se supone que nos hace algo y es lo que no logran separar. O sea, lo que no conseguimos saber o lo que no logran ellos saber es si realmente la conciencia es nuestra alma, si es lo mismo o no, si hay una trascendencia o no, porque claro, como nadie ha vuelto de una muerte para contarnos, pues no lo sabemos. Lo que es interesante es que ellos sí buscan romper esa idea genérica de toda la humanidad desde el principio de los tiempos, de algo que es evidentemente un hecho, es que nacemos para morirnos. Está clarísimo. Sin embargo, ellos intentan romper eso. La verdad es que lo que va a ocurrir en los próximos 15, 20 años
va a ser fascinante, porque ten en cuenta que ellos siguen trabajando, no trabajan en un mundo separado del nuestro, están en el nuestro, con todos los problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, que afectan a la humanidad entera y al planeta. Ellos siguen viviendo aquí, con lo cual no pueden evadir que están entre nosotros y que lo que ellos buscan, si lo logran, afectará necesariamente a toda la humanidad. Hay quien decía que igual somos máquinas perfectas creadas por... Vete a saber qué otra Sí, ellos sostienen que somos máquinas bioquímicas sofisticadísimas. Lo que no les importa lo más mínimo es la posibilidad de que exista un hálito creador o alguien que ha decidido fabricarnos. Les resulta indiferente. Ellos están convencidos de que lo somos. Somos meramente una estructura nuclear sobre el carbono, pero vamos, que somos maquinitas hipercomplejas y muy bien desarrolladas, muy bien hechas. Pero la ética, la moral y todo eso, ¿dónde ellos queda? Tienen ética y moral, o sea, no son gente al margen de la ética y la moral. Es curioso que hace muchos años, cuando yo leí la entrevista que le hizo a Marvin Minsky en la revista española, muy interesante, me pareció unas respuestas en algunas ocasiones excesivamente frías e incluso inhumanas. Es decir, te decías, qué barbaridad lo que dice este tío. Pero en realidad no, en realidad, como estoy diciendo, en los últimos años no se alejan mucho de ciertos tipos de postulados libertarianos que están presentes en la política americana. O sea, es decir, el Libertarian Party americano sacó el 6% de los votos en las últimas elecciones. Nos vamos. Carlos Canales, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro a ti? ¿Te gustaría que llegara con todas estas historias? Es que fuéramos inmortales o que... No lo sé, decir, lo único que tengo muy claro es que es imposible adivinarse. O sea, no se puede, nadie lo logra. Si lo logras por casualidad, o sea, no hay forma de adivinar cómo va a ser el futuro nuestro. Y de hecho creo que eso es lo bueno, el que no lo sepamos. Hay quien dice que a través de nuestros pensamientos estamos creando nuestro futuro. ¿No crees en ello? Espero, me encantaría que fuera real, pero no lo tengo claro, es decir, no lo sé. Sinceramente no lo sé, decir, pero ahora bien, algunos elementos que esos son científicos, no, como por ejemplo la teoría de Sedgwick que hemos citado, me parece fascinante, porque sí creo sinceramente que los seres humanos tenemos algún tipo de unidad entre nosotros como especie y que eso tiene algún tipo de trascendencia más allá de lo que es nuestra vida aquí mundana y cruel. Nos quedamos con esa idea, que quizá todos los seres humanos seamos neuronas de este planeta. No sé, ojalá fuéramos algo unido y tuviéramos algo que ver. Y que le ayudemos a dar el paso. Fíjate que los estropeanos citan a veces, y con esto acabo, a un físico que se llama Frank Tipler. Tiene un libro muy famoso, se hizo muy famoso hace unos años, que se llama La física de la inmortalidad. Tipler es ateo, pero él sostiene matemáticamente, intenta demostrar una teoría según la cual el futuro del universo es poco más o menos que lo que sería el paraíso judío-cristiano de la religión. Es decir, una especie de recreación de todas las vidas posibles en una especie de paraíso maravilloso. Pues ojalá. Ojalá sea así. ¿Forma de contacto contigo? Pues yo creo que mi página web, carloscanales.net, es muy fácil. Gracias por habernos traído este tema inquietante del transhumanismo y todas esas nuevas teorías del futuro. A vosotros, como siempre. Te veo prontito. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, celebrando este programa número 700 del Espacio en Blanco en esta nueva época aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos, hay muchos más temas esperando, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Hay un segundo tema que nos va a hablar de fantasmas y aparecidos y algunas otras sorpresas, no os lo perdáis aquí. En Radio Nacional todavía tenemos una hora para seguir llenando este espacio en blanco. Enseguida volvemos. Esta noche, en Espacio en Blanco... Y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, interpretada como positiva. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segundo tiempo del Espacio en Blanco,
aquí en Radio Nacional, todavía con muchos temas y el teléfono y las redes sociales abiertas. Blanco Radio en Facebook y en Twitter, 900-137-137 nuestro teléfono. Los saludos para todos los que estáis ahí conectados en directo en Radio 1, Radio 5, trabajando ahora en las carreteras, los cuerpos de seguridad y, bueno, sin querer dormir, escuchando el programa. Saludos a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda la radio. Y saludos desde España a esos 100 y pico lugares del mundo donde nos sintonizáis. Y antes de seguir, una de las citas con el misterio que tenemos pendientes, un poco de información y luego nos vamos a la búsqueda de fantasmas. Nos vamos hasta Huelva buscando rutas a lo desconocido, a daros noticia de un congreso que se va a celebrar en breve. Alfonso Neto, su responsable. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí ya a esperas del próximo fin de semana para que podamos disfrutar de este congreso que estamos preparando para el deleite de todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Terminando esa ruta a lo desconocido para llegar al próximo fin de semana, ¿no? Es el segundo año que se celebra, ¿verdad? El año pasado estuvimos, este año no hemos podido ir por cuestiones personales, pero el segundo año, ¿verdad? Con la ayuda del ayuntamiento. Sí. Nuevamente, gracias al Ayuntamiento de Villalba del Alcor, pues podemos rumbo en esta ruta a lo desconocido y sobre todo gracias a ellos porque son los artífices de que esto se pueda desarrollar para un fin benéfico como es, y sobre todo la valentía que hay que tener pues para afrontar un evento como este, y afrontando ellos pues lógicamente con todos los gastos. La verdad que sí, es una valentía enorme que tiene la gente. Hay que agradecérselo a ellos, que se den cuenta que esto también es cultura. El año pasado fue increíble la cantidad de gente que fue, la repercusión que tuvo, y se repite este segundo año. Dices un congreso de ayuda humanitaria. ¿Para quién son los fondos que se consiguen? Pues nuevamente, como la pasada edición, pues van destinadas para dos asociaciones de la localidad de Villalba del Alcor, como es la Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos y Sensoriales Seguir con Ilusión, ¿sí? Y para la Asociación de Mujeres Operadas del Cáncer de Mama, ASAMON. Perfecto, el misterio sirve también para ayudar de vez en cuando a la gente. Déjame que ponga un poquito de música y nos cuente a la gente que va a estar, ¿vale? Muy bien. Próximo fin de semana, fechas. Pues 9, 10 y 11 de marzo. 9, 10 y 11 de marzo. ¿Lugar? En el Teatro Municipal de la localidad de Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva. Un teatro súper chulo. La verdad que sí. Villalba del Alcor. ¿Para cuánta gente hay sitio? Pues tenemos para 180 personas, aunque estamos haciendo gestiones para poder ampliar unas 10 localidades más o menos. Casi 200 personas podéis o podrán asistir a ese congreso. No quedan muchas localidades libres. ¿Y dime los ponentes que van a estar? Pues mira, entre los ponentes que conforman el cartel este año, pues podemos encontrar conferencias, por ejemplo, con nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, Paco Azorín. Espera, Miguel Ángel Pertierra, ¿de qué va a hablar? Pues va a hablar sobre su último libro. Esos milagros médicos, ¿no? Exactamente, milagros médicos. Después tendríamos a Paco Azorín, que vendría hablando sobre la transcomunicación psíquica, la Ouija del siglo XXI. Elena Merino, que viene tratando temas de criminología. Pedra Morós, que vamos a tener este año pues una conferencia en la cual pues va a ir un poquito dirigida a esos equipos de investigación que acuden a la llamada de ruta a lo desconocido, que son muchos los que se concentran allí en ese teatro municipal, y este año pues la conferencia va a ir destinada a ellos, lo que es la metodología a la hora de la experimentación en el campo de la psicofonía, el cómo analizarlo y sobre todo dentro del método científico que utilizamos dentro del aceite. Consejos de una persona que lleva mucho tiempo ya en este mundo para todos los que están llegando nuevos, para meterse en este mundo de lo desconocido, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bien. Y bueno, tenemos también pues la participación de José Manuel Morales. El año pasado tuvimos a un amigo de nuestra tierra, como era Ignacio Garzón, hablándonos un poquito sobre las connotaciones templarias de la zona de allí,
pues José Manuel Morales viene a traernos una conferencia pues relacionada también con el mismo tema, el secreto de los templarios. Un compañero, amigo en común y colaborador vuestro, forma parte de vuestro equipo, como es Miguel Pedrero, que también estará con nosotros y que vendrá con una conferencia hablando sobre los visitantes, esos seres que vienen de otros planos existenciales. Y que a veces dan un miedo tremendo. Javier Arríez, que viene con esos objetos malditos, esos objetos que son muchas veces utilizados en rituales, magia negra, incluso muñecos que están marcados con maldiciones en sí, ¿no? José Luis Hermida, que va a hablarnos también sobre exobiología, de la existencia de vida fuera en el espacio exterior, y Paula Guía, que nos viene con una conferencia basada en mediumnidad y evidencia, y en la cual pues va a tener mucha interactuación con el público, puesto que ella, como bien sabes, Miguel, transmite mensajes de seres queridos, amigos o familiares a las personas que asisten a sus conferencias, ¿no? También tendremos la oportunidad de poder contar pues con esos mensajes a través de esta medium reconocida, y la verdad que estamos ansiosos de que llegue ya el día para dar el pistoletazo de salida ya hacia Ruta a lo Desconocido. Un elenco de especialistas a 9, 10 y 11 de marzo, próximo fin de semana en Villalba del Alcor, en Huelva. ¿Forma de contacto para que nuestros oyentes tengan más información o apuntarse para conseguir una de esas entradas? Pues mira, tenemos dos formas para poderse inscribir dentro del Congreso. Una sería a través de nuestra página oficial, www.rutaalodesconocido.es. En la sección inscripciones, ahí tienen toda la información para proceder a la inscripción de los que quieran asistir a nuestro Congreso, y a través de las oficinas del Ayuntamiento de Villalba del Alcor. Allí nuestros compañeros, Fran, Tomás y el teniente de alcalde, Javier Pérez Vázquez, pues atenderán a aquellas personas que quieran inscribirse, y si son de localidades cercanas y les cae mejor hacerlo en persona, pues pueden dirigirse a las oficinas del ayuntamiento, donde también pueden realizar las inscripciones. Perfecto. Sí, dime. Tenemos también habilitado un número de teléfono, ¿sí?, para aquellas personas que quieran más información, vale tanto para que se puedan poner en contacto con nosotros telefónicamente o mediante WhatsApp. El número sería el 653 878 378, repito, 653 878 378. Perfecto, apuntado. Enhorabuena primero al Ayuntamiento de Villalba del Alcor por seguir apoyando esta serie de actividades, y a ti, a vosotros, a vuestro grupo, por el trabajo, Alfonso. Enhorabuena, que sea un éxito, nos seguimos viendo y seguimos Ruta a lo Desconocido. Pues ya sabéis, desde Ruta a lo Desconocido aquí os esperamos ansioso en una nueva edición. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Saludos al equipo de Espacio en Blanco. Soy fiel admirador desde aproximadamente 9 años. Siempre pendiente de esos temas tan interesantes del misterio. Reciban un fraternal saludo desde Laval, Quebec, Canadá. Rogelio Letona. Tres y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias, tratando de celebrar el programa número 700 con unas cuantas cosas que estamos poniendo aquí. Ya las veréis ahora en las redes sociales. Y seguimos adelante, 900-137-137 el teléfono. Hay un segundo tema que está esperando tras esa introducción. Os lo ofrecemos. Es nuestro siguiente tema. Y para tratarlo tenemos un invitado, una invitada en este caso especial, Alejandra Guzmán Almagro. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con ella. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos desde Barcelona. Un placer, un placer que estés con nosotros esta noche para contarnos, primero, eres filóloga, profesora de la Universidad de Barcelona, doctora en Filología Clásica,
por esa universidad, premio extraordinario del doctorado 2006, y hasta ahora habías hecho trabajos más académicos, ¿verdad? Sí, exacto. Siempre desde el campo de la filología, la historia antigua. Y de repente has escrito un libro para tratarnos de hacer llegar a gente, a personas como yo, un poco, que no tenemos tanta cultura, este asunto de los fantasmas, apariciones y regresados del más allá. Me dices que estás ilusionada con este trabajo. Pues sí, estoy especialmente ilusionada porque yo me había aproximado al mundo de lo fantasmagórico y de la magia y la superstición en la antigüedad y en la Edad Media, pero siempre desde un enfoque pues desde la filología, el estudio de los textos. Y bueno, se me presentó la oportunidad por parte de la editorial San Soleil de hacer este proyecto, de recopilar historias de fantasmas, y analizarlas y comentarlas, y la verdad es que ha sido un proyecto muy ilusionante y estoy muy contenta. Y lo que has hecho, Alejandra, es buscar textos, e incluso algunos de ellos los has traducido tú, de la antigüedad, textos originales, para buscar este tipo de apariciones y regresados del más allá. Claro, porque la mayoría de fuentes, tanto pues griegas como latinas, pues en la propia investigación me di cuenta de que muchas de ellas, la mayoría de hecho, están sin traducir, ¿no? Textos medievales, bizantinos, que no tienen una traducción en castellano. Por eso también nació un poco la propuesta de hacer una antología con estos textos para darlos a conocer. Tú, he leído aquí un poco, ¿crees en estos temas? ¿Veías poltergeist? Te contaban de repente historias de aparecidos y de fantasmas cuando eras jovencita, ¿no? Más jovencita. Bueno, sí, en casa siempre ha habido grandes narradores de historias. Mi madre siempre nos había explicado pues historias de su pueblo y de su infancia. Y la verdad es que siempre este mundo del misterio, del oculto, en casa nos ha traído mucho, ¿no? También como curiosidad. Luego de mayor he ido constatando que realmente pues había también material para estudiar, ¿no? Por lo que ha sido una gozada, ¿no?, emprender este proyecto. ¿Y alguna vez, Alejandra, has visto algo de ese más allá? No, la verdad es que no, por desgracia yo nunca he sido testigo, pero sí que me han contado muchas historias, y además muchas historias que luego he encontrado que tienen réplica en textos muy antiguos, o sea que algo tiene que haber. Vale, claro. No has visto todavía, hay que dejarlo ahí. Vale. Crónicas de fantasmas desde siempre, ¿verdad? Desde la más antigua historia que conocemos. Griegos, romanos estaban interesados en ello. Sí, era un aspecto fundamental, además de la religión y de la cultura, ¿no? Supongo que como todas las culturas es un elemento muy común el hecho de la inquietud frente a la muerte y sobre todo sobre el más allá, ¿no?, que hay más allá después de la muerte. Por lo tanto, los relatos de regresados y de apariciones que vienen del mundo de ultratumba han sido una constante, y en Grecia y Roma pues ahí encontramos los primeros ejemplos. Homero creo que habla de que Ulises invoca a los muertos. Sí, es el primer acto de necromancia del que tenemos constancia, y además se nos describe muy bien ese espacio infernal, se nos describe también la apariencia de los muertos, y sobre todo se nos da el dato que caracterizará a los fantasmas después, que es la capacidad para predecir el futuro. Ulises desciende a los infiernos para conocer qué le depara el futuro y cómo puede llegar a Ítaca, y lo encuentran los fantasmas precisamente, ¿no?, en ese descenso a los infiernos. El segundo capítulo hablas de Heródoto y el necrófilo, por dar algunos ejemplos de este tiempo antiguo de Grecia y Roma que estaban relacionados con estos aparecidos. ¿Qué pasaba con este necrófilo? Bueno, pues uno de los tabúes de la antigüedad, y que sigue siendo uno de los tabúes, es la profanación del cadáver. En ese caso la necrofilia se consideraba un delito nefando, ¿no?, uno de los peores casos de profanación. Y un rey griego, según cuenta Heródoto, pues había... Al parecer existían desde antiguo. Plinio el joven ya hablaba de alguna de ellas, ¿no, Alejandra? Sí, la creencia de las casas encantadas también es muy antigua, y el primer relato, el primer cuento de fantasmas de la literatura, que es como se conoce, es el de Plinio el Joven, donde explica pues una casa encantada, habitada, mejor dicho, por un fantasma que en realidad pues haya sido allí sin sepultura, y así se lo hace notar a quien se le aparece, que es un filósofo en este caso, a Tenodoro. ¿Y cómo le ve? ¿Le ve con la típica imagen que tenemos de los fantasmas ahora, o han ido cambiando su imagen a lo largo de la historia? Bueno, pues en este caso también crea un poco el arquetipo, ¿no?, de cómo será el fantasma. Incluso este fantasma porta cadenas. Es un fantasma negativo, por lo tanto pues su aspecto se describe como horrible, muy pálido, con el pelo largo, con la barba enjuto,
Y una cosa muy importante, no habla, se comunica con el filósofo de manera gestual, le hace una señal con la mano, y eso también será muy característico de estos fantasmas. Pero bueno, sí, es terrorífico, y el detalle de las cadenas también pues va a tener mucha tradición posterior. Uh-huh. Y estos relatos, Alejandra, que se hacen, que recogen los grandes autores, ¿son para meter miedo, para manifestar una realidad que existe, o por qué lo hacen? Había de todo. Fíjate que yo en el libro incluyo muy poca literatura en el sentido este de ficción o con relatos de fantasía, y lo que recojo son registros que a priori pues tenían una cierta veracidad, y así lo expresaban los autores. Hay de todo, hay incluso relatos de fantasmas dentro de narraciones muy escépticas, en plan, no existen los fantasmas, pero mira lo que me han contado, hasta relatos que no cuestionaban la veracidad de los registros, ¿no? De las experiencias. Los supersticiosos siempre han sido, los antiguos siempre han sido muy supersticiosos en ese sentido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alejandra Guzmán Almagro, hablando de fantasmas en otro tiempo. Si damos un salto y venimos a tiempos cristianos, también había casas encantadas. Hablas de Agustín de Hipona, la casa encantada también. Sí, en el caso de San Agustín es curioso como quizás inspirado en otros relatos tipo de Plinio. San Agustín pues había leído muchísima literatura pagana y seguramente conocía el relato de Plinio. Inserta este relato de una villa cerca de la suya, su tierra natal, en Cartago, que está infestada. En este caso no es bien un fantasma, sino un demonio, pero la narración es exactamente la misma y es muy parecida a todo lo que tenemos en la antigüedad. Al ser un cristiano, la casa se purifica mediante un exorcismo a través de la oración. Ajá. Y lo que ocurría en las casas es lo mismo que podemos ver ahora, o que se veía en la película Poltergeist, un tanto exagerado, movimientos, apariciones, ruidos, voces, ese tipo de cosas, también en la antigüedad. Sí, voces, silbidos. Uno de los rasgos también de una infestación o de una posesión es que el ganado enferma, que la cosecha se marchita o no sale adelante, y por no hablar de puertas que se abren y se cierran, vajilla que vuela, incluso camas, y eso además en latín ellos tenían un término, ¿no? Este terror nocturno de la cama que de repente se elevaba y empezaba a temblar. Tremendo. Exactamente igual. Y por si faltaban más personajes, ejércitos espectrales. Hablas de Pausanias. ¿Qué pasaba con esta historia? Bueno, pues la guerra evidentemente está conectada con la muerte y la muerte con los fantasmas. Y en esa línea pues surgieron un montón de relatos sobre campos de batalla que por la noche se oían todavía los ejércitos luchar, e incluso visiones en los cementerios de fantasmas que luchan, sobre todo antes de una guerra real. Fantasmas y soldados van de la mano siempre en los relatos, pero no solo en la antigüedad, sino también en la Edad Media, y llega hasta relatos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En época contemporánea. O sea que si estos ejércitos fantasmas, estos soldados fantasma que regresan, y batallas fantasma que tienen lugar, pues han sido siempre Pausanias, por ejemplo, explica la de Maratón, ¿no? El famoso escenario bélico donde se oían el entrechocar de las armas y el relinchar de los caballos. ¿Eso ocurría antes de que sucediera la guerra como tal, de verdad? En Maratón, digamos que sucedía a posteriori, porque fue un espacio de una guerra terrible contra los persas, y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos, efectivamente, como dices, existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, ¿no? En el caso de que esa visión sea interpretada como positiva.
Fantasmas, ejércitos espectrales, no podían faltar las damas de blanco. Hay muchos relatos que atestiguan esa presencia, ¿verdad, Alejandra? Sí, las damas blancas que están prácticamente en todo el folclore de Europa, pues también aparecen de alguna manera en los primeros relatos, se desarrollan sobre todo en la Edad Media, quizás ligado a folclores locales, pero esa descripción de la aparición femenina en una túnica blanca, etérea, sobre todo en lugares boscosos, que se aparece a caballeros, pues es un relato que es muy recurrente en la Edad Media y pues que también he recogido alguno en el libro. Y tiene que ver con los espíritus, hablas de los espíritus de las aguas, ¿esas damas blancas están relacionadas con los espíritus de las aguas o son otro tipo de aparición? A veces, porque el folclore local, por decirlo de alguna manera, lo que es la creencia popular, tiene una tendencia a sumar y asimilar determinadas figuras. Eso pasó, por ejemplo, con algunas divinidades paganas, por ejemplo, Diana o Pan, ¿no? El dios Pan, que se representaba como una cabra con cuernos, luego pasó a ser un demonio. Pues también pasó mucho con estas ondinas, estos espíritus de las aguas, que algunos los interpretaron como fantasmas de difuntos, algunos los interpretaron como demonios, apariciones demoníacas, y sí que hay una conexión en algunas fuentes entre la dama blanca, la dama vestida de blanco, y una aparición de un ser semidivino o demoníaco que habita los bosques, en este caso. Sí que hay una conexión por eso, por esa tendencia a la asimilación. En el libro estoy sacando algunos de los fragmentos que tratas o estudias en él. Hay una constante en las casas encantadas. Hay un cuarta parte de la casa encantada y ya estamos en la edad más moderna. ¿Cómo es esta historia? ¿Se parece a las anteriores? Supongo que te refieres a la de Antonio de Torquemada. Sí. También he procurado en el libro incluir algunas historias más cercanas, ¿no? Algunas historias de España, ¿no? o de intelectuales españoles que hablaban de lo mismo. La casa encantada de Torquemada es, si te fijas, es como una adaptación del cuento de Plinio, el fantasma que está enterrado, que se aparece una noche a quien habita la casa, pero Torquemada lo narra acercándolo al lector para que se lo crea, en definitiva, para hacerlo más real. Ya no pasa en Atenas, pasa en Bolonia, le pasa a un estudiante español en Bolonia, y además Torquemada dice que mucha gente aún vive de los que atestiguaron o fueron testigos de aquella historia, de aquel relato. Es decir, él no duda, no pone ninguna duda a esa veracidad. Aunque sí, es un calco de la historia de Plinio. No podían faltar en este caldo que estamos preparando los brujos. El brujo Torralba y la pensión embrujada. Es una historia cercana a nosotros esta. Sí, también es una de estas crónicas que tenemos de nuestra historia. Este brujo Torralba llegó a hacerse muy famoso en el siglo XVI y llegó incluso a acompañar a diferentes cardenales y asesorar a diferentes cardenales. Él decía que se le aparecía un ángel llamado Ezequiel en la forma de un joven, y incluye un registro de un encuentro precisamente con un fantasma. Van a una pensión que dicen que está embrujada. ¿En qué lugar estamos hablando? ¿En qué localidad? Sí, la pensión es en Italia. En este caso la pensión es en Italia, a pesar de que luego se hispanizan los nombres. Sí. Pero sucede en Italia. Y es eso, y además la aparición es del mismo tipo, ¿no? Con el dato curioso de que aparece con unas heridas de asesinato. Eso también será un rasgo fundamental de los fantasmas. Aparecen, en el caso de que hayan sido asesinados, generalmente se aparecen mostrando las heridas o incluso el arma homicida en su aparición. El relato da un giro cuando se le interroga. Este Torralba le interroga diciendo quién eres y qué quieres, ¿no? Que es la interrogación básica también del exorcismo, y se cuenta la historia, se revela la identidad, se revela que hubo efectivamente en esa pensión un asesinato, pero que ese fantasma busca un tesoro, y ahí se acaba el relato. Es decir, pero es un personaje histórico y es un personaje real. Ya. Y hay una interrelación entre los seres humanos y los fantasmas que contestan a preguntas y a veces dan claves.
Claro, siempre se da o se intenta dar esta interrelación, a veces no con palabras. El relato primitivo de Plinio es una interacción gestual, simplemente, pero luego más adelante sí que se interactúa con estos fantasmas de palabra, ¿no? La interrogación ¿quién eres? ¿Qué quieres? Pues va a también ser una constante. A veces se niegan a hablar, y incluye una historia en la que el fantasma de una esposa regresa a condición de que no hable. El marido la fuerza a hablar y ella desaparece, porque de alguna manera la palabra es algo que pertenece a la esfera de los humanos, pero sí que muchas veces sí que se da esta interacción verbal. Y en este cóctel que estamos hoy resumiendo de fantasmas, apariciones y regresados, no podían faltar los diablos. ¿Hay diablos que se recogen en esos textos que tú has analizado, Alejandra? Uh-huh. Sí, porque piensa que, como decía antes, hay una asimilación con la llegada del cristianismo entre fantasmas y diablos. Los teólogos empiezan a preguntarse acerca de la veracidad de las apariciones fantasmales y muchas veces las achacan a la obra del diablo, por lo que incluso cuando se aparecen espíritus de difuntos familiares o reconocidos, puede estar el diablo detrás de ellas. Y muchas historias a propósito de visiones de fantasmas, pues al final la naturaleza es puramente demoníaca. Y ahí hay una distinción entre lo que es el fantasma espíritu de difunto, con una vida humana, una existencia humana anterior, y el demonio propiamente dicho, ¿no? Que emerge para engañar a los humanos. Uh-huh. ¿Y vampiros o cazavampiros? Y casi terminamos ya. Bueno, los cazavampiros, eso es una cosa que encontré al hilo de las investigaciones y que es muy moderno porque aparece a finales del XVI y en el siglo XVII. Y la verdad es que me llamó la atención estos primeros relatos, sobre todo estos vampiros del este y de Centro Europa. E incluyo, y así concluyo mi libro, dos relatos. Uno de una obra llamada Magia Póstuma y otro de un vampiro, además con cazavampiros, en este caso en Hungría, ¿no? Lo explica todo esto Agustín Calmet, que es un sacerdote que hace un tratado sobre los vampiros en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, y describe pues las técnicas de acabar con este tipo de criaturas. Es una de las cosas más curiosas que he encontrado recopilando historias. Ya casi para terminar, Alejandra, ¿has visto que ha ido cambiando la morfología o la forma que tenían los fantasmas a lo largo de la historia? Eran vaporosos primero, no hablaban, en algunos momentos eran temibles, en algún sitio he leído que eran incluso hasta negros, fantasmas negros. Sí, en efecto. Lo de los fantasmas negros también parte de la antigüedad. Tenemos noticias de algún teatro romano donde aparecían fantasmas y demonios y eran etíopes, eran actores etíopes, negros, y esa negrura siempre se ha identificado con el mal de alguna manera, en todas las épocas, también en época cristiana. La morfología va cambiando en función del relato, pero siempre hay unas constantes. También hay fantasmas positivos que aparecen bellísimos y aparecen con luz, ¿no? Sobre todo en las historias de mártires y santos, ¿no? Pero generalmente sí que hay una serie de características que van a ser muy constantes, ¿no? Etéreos, amenazantes, sombríos, se muestran a menudo pues con la forma, ¿no? Intentando revelar el modo en el que han muerto. Eso también. Vale, para terminar, el caso que más te ha llamado la atención de los que has traducido e investigado en todo este largo periplo que has hecho por la historia, sacando textos que a veces estaban sin traducir siquiera. ¿Cuál te llamó más la atención? Pues es difícil escoger uno. De todas maneras, si tuviese que escoger uno, pues quizás uno que explica, el texto de Plinio es fundamental para entender toda la historia de los fantasmas, o no sé, por afinidad, ¿no? Porque también es una cosa que he trabajado bastante. La Lamia de Corinto, de Luciano, de Apolonio, perdón, de un autor del siglo II, sí, que nos habla de un demonio femenino que se convierte en una bella mujer. Y esto entraría dentro de lo que son los fantasmas convertidos en demonios. Es un relato muy bonito, muy bello, además en sí mismo, y nos habla además de una figura como la Lamia, que ha tenido tantísima trascendencia.
pero hay muchísimos. La verdad es que es muy difícil, porque la Edad Media también tiene auténticos registros, auténticas joyas, ¿no?, de encuentros con fantasmas. Me quedaría con la Lamia de Corinto como resumen de muchas cosas de las apariciones, ¿no? Además el contacto con el amor erótico, etcétera, de ciertos fantasmas. Relatos que han superado el tiempo, quizá como una prueba, Alejandra, de que ese más allá existe y de que esas apariciones que se han dado en todos los tiempos son reales o son un atisbo de una realidad que desconocemos. Puede ser. El hecho de que los hombres, ¿no?, siempre tengan ideas recurrentes, ¿no?, y construyan ese tipo sobre diferentes creencias, al final construyan las mismas historias, pues quizás nos dice que no es el hombre que la construye, sino es la historia que existe y que se cuenta, se narra de la misma manera invariablemente. No lo sé, eso es un misterio. Alejandra Guzmán Almagro estuvo con nosotros un ratito contándonos historias de fantasmas, apariciones y regresados del más allá en multitud de tiempos de nuestra historia. Ha sido un placer tenerte, Alejandra. Mira, los fantasmas aquí en el estudio, yo estoy aquí, de vez en cuando giro la cabeza, ¿sabes? Porque estoy aquí solo y parece que tengo por aquí algunos. ¿Forma de contacto contigo? Pues quien quiera ponerse en contacto conmigo puede hacerlo a través de la dirección de correo aguzman@v.edu, que es la dirección de trabajo. ¿Sí? Y para echar un vistazo al libro puede entrar en la página web de la editorial Sans Soleil, tal como suena, donde puede encontrar información del libro. Ha sido un placer tenerte. Espero que hayas disfrutado con nosotros y que sigas escuchándonos, Alejandra. Un placer también para mí. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta prontito. Adiós. Un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco. Un abrazo muy fuerte desde Grimbergen, Bélgica. Gracias. Seguir así, que me gustan mucho vuestros podcasts. Tengo mucho estrés en el trabajo y por lo que he oído, pues sí que puede beneficiar estiramiento, relajación, cuerpo, mente. Hacer posturas y el mantenerlas para ganar flexibilidad y concentración también. El yoga es una técnica milenaria que trabaja el cuerpo, la mente y el espíritu. Millones de personas lo practican en todo el mundo y sus múltiples beneficios están comprobados por la ciencia. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del yoga. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esta es la música que nos abre la puerta de un lugar especial que mucha gente está esperando en el Espacio en Blanco. Retomamos esas citas con el Derviche Blanco, en la taberna del Derviche Blanco, con Manuel Fernández, nuestro compañero. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito, un placer volver a estar este año caminando contigo juntos en este Espacio en Blanco. Sí, señor, yo también para mí lo es. Me acordaba el otro día de ti navegando por el río Nilo, no sé si te lo he contado ya, en esa cueva, en esa isla elefantina por donde anduvo el Arca de la Alianza, y de cuando estuvimos por ahí juntos y hablando de ese lugar tan increíble. Es que Egipto es otro mundo, y Egipto, cuando vas allí, te roba parte de lo que llevas, ¿no? Es como si dejaras allí parte de lo que tú eres y te trajeras a casa parte de Egipto. Entonces, para mí Egipto es un lugar que guardo en el corazón, y más sabiendo que la primera vez que estuvimos allí, pues estuvimos juntos. Sí, señor. Pues ya te digo, me acordé mucho de ti. Quizá por ese trabajo, ese último libro que has escrito o que estás escribiendo acerca del Arca de la Alianza, y ese recorrido que hemos hecho este año, estando en Israel juntos, estando en Etiopía a diferente época, detrás de las huellas de ese objeto sagrado, que hoy vamos a continuar detrás de alguno de ellos también, ¿te parece? Sí, vamos a seguir el hilo del relato bíblico, porque es que hay muchísimas cosas que contar. Bueno, dime una cosa, ¿los Reyes Magos pasaron también por Egipto, por esa isla elefantina, por algún lugar? Bueno, nosotros sabemos, según la tradición etíope, que el rey Baltasar realmente es el rey Basén. El rey Basén es uno de los primeros reyes de
de Etiopía, de Aksum concretamente, y yo he podido visitar su tumba y su sepulcro. Ellos creen a ciencia cierta que el rey Basen fue el primer rey mago y que se salvó. Fíjate que en Colonia está el sepulcro de los 3 reyes magos, ¿sí?, que encontró Santa Elena. Se supone que ellos, cuando partieron de Jerusalén, cuando esquivaron un poco a Herodes, sin embargo Herodes trató de encontrarlos, los encontró y le dio muerte camino a Irán. Sin embargo, este rey Basen se salvó porque él era de Etiopía y cogió otro camino. Entonces sería el único que se libró de esta matanza, y de hecho hasta que el apóstol Pablo llegó allí a Etiopía, él siguió viviendo, y cuando el apóstol Pablo llegó a Etiopía, lo bautizó y practicó el cristianismo. Podía ser el primer rey cristiano de Etiopía, el rey Baltasar o Basen. Pues bien, esta noche en esta cita en la taberna del Derviche Blanco, aunque ya han pasado unos cuantos días, algunos se ha quedado retrasado. Vamos a hablar de Reyes Magos, quizá del 4º rey mago. Hay una leyenda, una historia, un cuento acerca de él, ¿verdad? Que es el que te vas a relatar esta noche. Además, como tú decías, como es el 4º rey mago y es el que no llegó a tiempo, nos viene genial hacerlo en estas fechas un poco más tardías. Ya han pasado los 3 conocidos, aquí llega el 4º. Es una historia que parece ser que escribieron en 1896, ¿no? Sí, Henry Van Dyke escribió este pequeño cuento, él le llamó de Other Wise Man, el otro rey mago, donde cuenta precisamente la historia de Artaban, el que sería llamado, como hemos dicho ya, el 4º rey mago. El 4º rey mago. ¿Nos la cuentas, que ponemos en la música? Sí, claro. Espera, ponemos la música y vamos con ello. Artaban, el 4º rey mago. Cuando quieras. Y es una historia conmovedora porque Van Dyke dice que los 4 reyes magos quedaron en el zigurat de Borsippa. Borsippa es una ciudad que está a unos 18 kilómetros, estaba a unos 18 kilómetros de Babilonia. Quedaron para realizar la travesía juntos. Artaban, orgulloso, se dirigió hacia el punto de encuentro con un diamante proveniente de la isla de Merve, en Mesopotamia, con un trozo de jaspe de Chipre y con un fulgurante rubí de las Sirtes, de Túnez, como una triple ofrenda para el recién nacido. Pero parece que las cosas se le complicaron a este rey mago, ¿verdad? Sí, al pobre Artaban se le complicaron las cosas, como tú bien decías, porque se encuentra con un viejo moribundo que había sido golpeado, robado por bandidos y que había sido abandonado a su suerte, y el mago, por supuesto, se le reblandece el corazón, se apiada de él, se detiene, cura sus heridas, y cuando el anciano por fin está recuperado, Artaban decide regalarle el diamante que llevaba para Jesús. Sin embargo, decide regalárselo al anciano para que pudiera comer, y así se despide de él. Y eso hizo que se retrasaran su viaje, ¿no? Desafortunadamente, ese retraso impidió que llegara a tiempo a Borsippa, y ya los 3 reyes magos habían partido hacia Belén sin él. ¿Qué hizo entonces nuestro rey Artaban? Él tenía claro que su destino era llegar a besar los pies de aquel que había nacido, y con esa determinación se encaminó y llegó hasta Belén. Sin embargo, cuando llegó era demasiado tarde, no pudo encontrar al resto de sus compañeros, ni tampoco pudo encontrar al niño. Lo que sí encontró fue una horda de soldados degollando a todos los recién nacidos del lugar. En un momento, parece que ve a un soldado que tenía a un niño en una mano y con la otra estaba soportando una espada, estaba a punto de matar al pequeño. Artaban no pudo con esto, ni corto ni perezoso, le ofrece el rubí al soldado a cambio de la vida del pequeño. Sin embargo, es descubierto antes de efectuar la transacción, es apresado y se lo llevan prisionero a Jerusalén. Pasó una larga temporada en cautiverio, ¿no? Años. ¿Cuántos? 30 años. 30 años duró su cautiverio, y en ese tiempo, a través de las rejas de la cárcel, él iba escuchando las historias de alguien que ayudaba a los enfermos, que resucitaba muertos, que levantaba de la silla a los paralíticos,
alguien que prometía una vida llena de dicha y de libertad, que estaba prometiendo el reino de Dios. Y por fin fue liberado al cabo de los 30 años. Exactamente, y cuando sale a la calle se encuentra con que todos se están dirigiendo, toda Jerusalén se está dirigiendo al monte Gólgota, donde iban a crucificar a aquel que tanto amor había repartido entre sus semejantes. ¿Y qué ocurrió? Pues que él piensa que no puede ser otro más que aquel niño que quiso adorar en Belén años atrás y también se dirige al monte. Sin embargo, en el camino se encuentra con un padre que está subastando a su propia hija para poder pagar las deudas de juego que había contraído. Pobre nuestro Artaban, no hace más que tener encuentros extraños, ¿verdad? Sí, y realmente desgarradores, porque es que no puede soportar esa situación y no le queda más remedio que utilizar la última ofrenda que le quedaba, ese trozo de jaspe, para salvar a aquella pobre niña, y con la joya compra su libertad, y así, solo, con las manos vacías, se encamina al monte Gólgota a cumplir el sueño que hacía 30 años venía soñando. ¿Y llegó por fin a encontrarse con el Mesías? Pues parece que cuando por fin llega al monte Gólgota, cuenta la leyenda que clava una rodilla enfrente de la cruz y que con lágrimas en los ojos a Jesús le dijo algo parecido a esto: mi Señor, por favor, perdóname. He viajado desde lejos para mostrarte mi respeto y mi adoración, pero he sido incapaz de ser leal a ti. Ya no tengo nada que ofrecerte salvo mi persona. Los problemas de este mundo me han desviado de el que debía haber sido mi camino. No tengo nada que darte más que mi corazón y mi amor. Si tú quieres, por favor, acéptalo. Y parece que se llevó una sorpresa, ¿no? Pues se llevó una sorpresa porque desde arriba, desde la cruz, le llegó una voz que quizás dijo algo por el estilo: tu sabiduría ha sido grande, amigo mío, pues tú has entendido mi mensaje. No has adorado a dioses ni a reyes, sino que has dedicado tu vida a ayudar a tus hermanos. Soy yo quien te ofrece todo mi amor como pago a tus ofrendas, porque cuando estuve herido me curaste, cuando mi vida peligró ofreciste la tuya, y cuando iba a ser vendido, tú me diste todo lo que te quedaba. Y ahí comienza la leyenda, ¿no? Dicen que desde entonces... Así comienza la leyenda. Dicen que desde entonces vaga por el mundo un anciano que con paso lento y firme entendió al final cuál era su destino, que no era otro sino ayudar a los demás por encima de dioses, por encima de reyes y por encima de cualquier otra cosa. Y así, este hombre Artaban por fin cumplió su sueño, conoció por fin al Hijo de Dios desde los pies de la cruz. A partir de ese momento, hace ya 2000 años, partió y está vagando por el mundo buscando a todos aquellos que lo necesiten, siempre en el nombre del Señor. Qué bonita historia, la del cuarto rey mago llamado Artaban, que sigue vagando por el mundo buscando y ayudando a los que lo necesitan. Muchas gracias, Manuel. Forma de contacto contigo, como siempre. Pues, como siempre, el contacto de Espacio en Blanco, el email, la página de Facebook, el WhatsApp, todo. Y después, de forma más particular, pues la página de Facebook, La Taberna del Derviche, donde allí estamos abiertos 24 horas. Te deseo lo mejor para este año 2018, que sigamos compartiendo y viviendo aventuras y escuchando estas perlas de sabiduría que nos traéis de vez en cuando a la taberna. Soñar juntos siempre es más bonito, hermanito, así que hagámoslo. Amén. Tampoco nos cuesta tanto. Así sea. Un abrazo fuerte. Un abrazo, te quiero. Hasta pronto. Y también a Alex Fernández. Los cuatro nos han escrito a través del Facebook y luego a Dora Torres desde Tenerife nos ha llamado por teléfono. A todos vosotros, a los 5, por favor mandarnos un correo electrónico con la dirección postal a la que queráis que os enviemos el libro y enhorabuena. Recordar también que los amantes del misterio tienen ahora, dentro de nada, el 9, 10 y 11 de marzo, el Congreso Nacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido en Villalba del Alcor, en Huelva,
y que allí se van a reunir muchos investigadores. Estará Miguel Ángel Pertierra, Elena Merino, Pedro Amorós y una larga lista de compañeros del misterio hablando de temas muy interesantes. ¿Quieres beber agua un poquito? Pues sí. Yo también aprovecho para beber agua. Hemos dado los ganadores, y tenemos un número nuevo de WhatsApp. Sí, que también es importante que Ramón Álvarez nos ha preparado para que sea más fácil. Eso es, que todos empecemos a familiarizarnos ya con este nuevo número de WhatsApp detrás del que está nuestro compañero Ramón Álvarez, y es el 633 44 88 16, 633 44 88 16. Aquí todos los fines de semana, todos los directos de los sábados por la noche, podéis poneros en contacto con nuestro compañero Ramón, que nos hace llegar vuestros mensajes, vuestras preguntas, todas las dudas, las cuestiones, los temas que nos sugerís, para el futuro. Y además, si quieren mandarnos notas de voz desde los lugares donde nos escuchan. Esos saludos que os agradecemos, porque nos sentimos muy arropados por vuestras voces desde todos los puntos del planeta. Gracias, feliz semana, nos seguimos viendo. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos llenando este espacio en blanco, estas 2 horas, desde las 2 hasta casi las 4, que son ahora las 3 en las Islas Canarias. Las gracias a todos los que han venido a vernos, y en 7 días más misterios. No os perdáis las próximas citas del espacio en blanco. Tratamos de buscar respuestas a esos enigmas que andan por nuestro mundo. Será aquí en Radio Nacional, abriendo un nuevo espacio en blanco. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, nuestros mejores deseos y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz semana, nos vemos.